Bien, pues en esta noche seguimos con nuestro módulo 13, método de crecimiento de la iglesia, y es ahí donde vamos a iniciar. Y ya estamos listos para dar inicio a nuestra clase. Entonces, vamos a ir a esta unidad 2 que está en la página número 8. Ahí estamos listos, parados para arrancar con esta parte. Eh, la clase pasada avanzamos un poquito en esto, pero por razones de enviarles el escrito, puse pausa y no se grabó, así que voy a volver a grabar esta parte para que quede registro en nuestras clases que nos supervisan. Entonces, ya como terminó la pandemia, la modalidad a distancia ya no está permitida, pero estamos lejos, estamos con un permiso especial para esto, pero tenemos que dar evidencias de que sí estamos tomando y recibiendo las clases. Entonces, vamos a este módulo 13 y la unidad es la unidad 2, que dice método de crecimiento de la iglesia primitiva. Ah, Aquí nos quedamos. Sí, perdón, estamos en la página 6, está mal, esto voy a rectificar aquí en el letrero, porque la frase se llama, así que quieres que tu iglesia crezca, pase al siguiente, voy a escribirlo, voy a dar un rápido, estoy en las letras, así, quiere crezca, ahí está. Así que quieres que la iglesia crezca, y es en la página 6, y estoy bien perdido, yo creo. Sí, sí, perdón, hermanos, perdón, estoy, estaba bien, este está equivocado, ese ya lo vimos todo, y aquí yo estoy realmente equivocado. Método de crecimiento de la iglesia de don Carlos Salazar, sí es el que nos quedamos ahí. Este ya lo vimos la clase pasada, y es ahora métodos, perdón, de crecimiento. Por eso está este dibujito del día de Pentecostés. Ahora sí, nos vamos. Y decíamos que don Carlos Salazar nos pone una serie de principios. Los estábamos viendo en la página 11, que es ahí donde estábamos parados. Y vimos ya en la página 12, empezamos a leer cuando nos dimos cuenta que no todos teníamos el escrito. Y precisamente, si recuerdo ahora, ya mi memoria ha regresado, el primer nos lo leyó el pastor Manuel acerca del evangelismo. Luego vimos acerca, este es el evangelismo, que fue la primera, que recuerdan que les conté la historia de los romanos que iban a conquistar, y cuando regresaban decía noticias, noticias, evangelios, evangelios, que quiere decir buenas noticias, no nos van a venir a conquistar, triunfamos, les hablé del Quique, del más que vencedores, ¿no? Y no sé si eso hablé en la iglesia. Y luego tenemos el número 2, nos está haciendo un repaso para encarzarnos a lo que estábamos hablando, que hablamos de las reuniones en la iglesia con el ocos o oikos, como se escribe en griego,
que significa casa, que se reunían por las casas y ahí contemplaban. Y estábamos por leer el número 3 cuando se cortó la grabación, por eso repetimos ahora esto. ¿Qué es el número 3? Ahora sí vamos a revisar en el número 3 qué es lo que tenemos. Y sí, ahí es cuando yo les pedí leer y ya no pudimos seguir, pero voy a empezar a leer y luego si ustedes me ayudan. Dice, el número 3 es la enseñanza. Recuerdan ustedes que la clase pasada les hablé de Hechos 142, cómo enseñaban de Jesucristo en el verso 42 y en el capítulo 5 de Hechos, nos da un método muy utilizado en la iglesia primitiva, la enseñanza. Los discípulos conocían este método tan efectivo. Jesús lo utilizó durante todo su ministerio. Recuerdan que nos fuimos a Mateo 4 y en Mateo 4 estuvimos hablando precisamente antes del Sermón del Monte, cómo había estas 3 palabras que Jesús enseñaba, perdón, por toda la región, proclamando el evangelio del reino. Entonces vimos la palabra didáscalos, que es enseñanza, proclama, que es querigma, y está haciendo señales y sanando, dice, haciendo las señales, está sanando, que es la palabra soter. Soter es de soteriología, salvación. Recuerdan que les comentaba en el evangelio de Marcos, cuando empieza el misterio de Jesús, rápidamente en Marcos empieza con esta escena donde está con las personas que van a llevar a esta persona y dice, vas a ser salvo. Y los que están ahí, y donde sacó poder para salvar, dice, para que puedan que tengo poder, digo, dice, sano y también salvo, ¿no? Esa es la parte. Ahora sí vamos, esto ya lo leímos en clase pasada, que no se grabó, pero fíjense bien aquí, dice a la mitad del párrafo, y de los discípulos conocían este método tan efectivo. Jesús lo utilizó durante todo su ministerio, tenían la escuela de Jesús. Recordemos que la enseñanza está muy ligada a la instrucción, a la instrucción. La instrucción es un caudal de conocimientos. La enseñanza va más allá de un simple discurso. Va enfocada a la formación, educación, ética, moral, principios, valores, relaciones humanas y psicología. Entonces, todos esto se presenta en el Evangelio a través de la enseñanza e instrucción. Esto motiva a los oyentes para que no es para esto motiva a los oyentes porque no escuchaban un discurso repetitivo vacío. Por el contrario, escuchaban algo nuevo y de utilidad a través del cambio de vida por medio de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes esta parte del Evangelio donde él dice que enseñaba como quien tiene autoridad? No estoy viendo sus caritas, entonces si usted quiere interrumpir, por favor, va a tener que abrir su micrófono e interrumpirme para poder escucharle. Allá nos puse ahí en cuadritos chiquitos. Bienvenido Arturo, Pastor Manuel. Estamos ahí en la página donde nos quedamos las pasadas. Estoy haciendo un resumen chiquito. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias. Bendiciones, Pastor. Gracias. Bien. Entonces, pasamos al número 4. Ahora sí, alguien me puede ayudar. Número 4, que es la predicación. Dijimos que la predicación era, y pasamos al siguiente, para verlo. Número 4, la predicación era el querigma, ¿no? Es presentar a Cristo. Por eso nuestros púlpitos tienen a veces tenemos la bandera cristiana que es como un escudito, ¿no? Como una cruz. La cruz no está vacía, ¿no? No está Jesús ya crucificado, está vacía, pero esta es nuestra proclama, la muerte como vida. Ese es el gran misterio que dice Pablo. Me fue concedido un misterio. Este misterio fue el de la proclamación o predicación querigma. Por eso decimos que es un oficio querigmático el que nosotros tenemos. De hecho,
La palabra trasladada del hebreo al griego en la Septuaginta, que es la Biblia latina, que se fue la Biblia religiosa por muchos años. La palabra tenía que ver con la palabra que se conoce en el Antiguo Testamento como profetizar. Profetizar era hablar de parte de Dios, ¿no? Y dentro de la profecía, naturalmente, los profetas, revisamos, por ejemplo, Eliseo, es Segunda de Reyes, ¿no? Es Eliseo, el discípulo de Elías. Él tiene una palabra profética, pero esta palabra profética es hacer señales, milagros, o sea, y proclama, sí, hace el milagro del aceite de la viuda, que recordamos el famoso del hacha, ¿no? Que levanta el mismo muchacho que se enferma de la cabeza, que le había profetizado o predicho, vamos a decirlo así, que iban a hacer. Todo esto tiene que ver con la labor profética, porque Dios da a conocer las cosas de antemano para estar con sus fines y sus propósitos adecuados. Pero su proclama, ¿qué era? ¿Qué era la proclama de Eliseo? ¿Qué les está diciendo a los reyes? Que es bien importante. Ahí está siempre. Esto era para la proclama. También Elías hace un montón de cosas, por ejemplo, la quema de este sacrificio, la muerte de, y luego se esconde, ya he hablado con ustedes de este pasaje, pero ¿cuál era la función de ellos dos como profetas? Recuerdan que en Deuteronomio 2 veces les promete profetas y las 2 veces les da características muy especiales de los profetas. Los profetas podrían estar para llamar al pueblo, dice, a la verdad, a la ley de Dios. Es más, en el capítulo 8, luego les doy la cita con mucha certeza, llega un momento en que Deuteronomio dice, y estos profetas van a profetizar y las profecías se van a cumplir. Pero si este profeta que profetizó y la profecía se cumple, luego les dice que se aparten de Jehová, no es profeta de Jehová. Es decir, la profecía no puede ir en contra de los planes de Dios, ¿no? Entonces es importantísimo en el querigma, que es la proclamación del evangelio. Por eso la proclamación del evangelio, otra vez traigo la taza en la mano, y luego me emociono. La proclamación del evangelio tiene una función muy importante. ¿Cuál es la función? Alguien me lo lee ahí en el 4, por favor. Vamos a dejar esta proclamación aquí para que ustedes Si puedan. quieres te lo leo, Pastor. Adelante, por favor. La predicación es el anuncio público y abierto del mensaje de salvación de Dios a través de Jesucristo. Recordemos el día de Pentecostés, tras una predicación o anuncio público, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gracias, Arturo. Esta está chiquita y esa es la predicación. La parte clave de la predicación, ¿cuál es? La parte clave de la predicación es en este momento exactamente esto, ¿no? El llevar a la cruz al frente, que es el día de Pentecostés, sí hubo 3,000 que se convirtieron. Ahora bien, pasamos de página, y estamos en la siguiente, y en esta siguiente página pasamos a algo que es muy interesante. Recuerden que estos estuvimos hablando que el señor don Salazar Carlos, son los métodos del crecimiento de la iglesia. Entonces, estos métodos contemplan una parte muy importante, y esta parte importantísima es este que está aquí en esta página, está hasta arriba, y es la parte de la quinonía. Y la quinonía es esta famosa parte de la comunión. ¿Qué era la comunión? Fíjese bien, la palabra comunión la podemos ver como la unión común. De hecho, es la palabra griega quinonía, lo que significa esto. Se escribe K-O-I-N-O-N-I con acento A alfa. Quinonía. Esta quinonía es unión en común, una común unión. Esto nos da la idea de que había participación, compañía, comunicación entre
las más, entre más comunicación, más comunión existe. La comunicación es parte de la comunión. Por eso Pablo presenta en Efesios dos figuras de la iglesia muy importantes. El cuerpo de Cristo, es decir, en un cuerpo hay lo que se llama sinergia, es decir, todos se sostienen entre sí y hay comunicación. Si yo le pido si empiezo a sentir aquí picazón en mi garganta y necesito un poco de calor para poder seguir hablando y no gastarme, le digo a mi mano que vaya hasta aquí y me toma el agua. Todo está en esa sinergia o comunicación. Miren, estoy leyendo un pequeño libro que habla de la dignidad del pastor. Les voy a pasar el pequeño blog que subí de este señor Samuel Escobar. Y Samuel dice que el cuerpo tiene que funcionar de esta manera, porque si no, el que está arriba en una relación vertical se gasta muy rápidamente. Por eso en inglés hay una frase que dice, se quemó, el pastor se quemó. No significa que dijo algo que le avergonzó, ni que hizo algo que lo dañó, ni pecó. Ellos se refieren a esta frase de quemar, como quemamos los discos, recién quemaban los discos, todavía así dice. Esta frase de quemar significa que hay un desgaste, que hay un desgaste excesivo. Y este desgaste llega un momento en que te daña emocionalmente, espiritualmente, porque tú llevas horizontalmente toda la carga. Cuando nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, estamos en un cuerpo donde nos apoyamos. Les voy a pasar ese escrito. Recuérdenme por ahí en el chat, porque luego lo olvido, pasarles ese escrito. Y lo bonito de este escrito es que dice, la dignidad del pastor se da cuando todos nos comunicamos y todos trabajamos. Es una lectura perdón, el artículo es una lectura brevísima, yo creo que menos de 10 minutos. El libro realmente es un librito, y este librito, por cierto, no lo puedo terminar de leer, casi estoy al final del capítulo, se van a presentar muchas cosas. Este librito nos habla de esta parte de nuestro ministerio que tiene que ser en esa armonía de la comunión, si no, no se da. La iglesia no crece si no hay comunión. Esta comunión es sumamente importante, ¿no? Esta comunión es parte importante de esto. Y el otra figura, les dije, las dos figuras, es la figura de la construcción. ¿Recuerdan ustedes? Voy a regresar al tema 2, que era precisamente el tema de reunidos en familia. Y reunidos en familia, recordamos nosotros que hablamos de oikos. La otra figura es que dice que somos edificios vivos. En un edificio, si se dan cuenta ahí en ese edificio que está en pantalla, hay un techo, hay un edificio, una construcción y hay una base. Es decir, ahí sí hay una organización, vamos a decir, vertical, pero en base a una horizontalidad donde cada quien cumple sus funciones. Y ahí sí hay soportes y hay partes importantísimas que no podemos quitar. Por eso Pablo en Efesios 4 habla de los ministerios básicos para que la iglesia florezca, ¿verdad? Y esos ministerios están en la base, que dice, sometedos unos a otros. Es decir, en ese sometimiento de la base, la iglesia va creciendo. No dice que ellos están hasta arriba, en la cúspide, es para sostener. Ajá. Y en todos el Señor es la piedra angular. En el otro ejemplo es la cabeza de la iglesia. Entonces se dan cuenta ustedes, volviendo al punto de la comunión, que es el número 5 que estamos leyendo aquí. Es muy importante esta comunión. Ahora, por eso a veces yo he insistido en nuestras iglesias, de nuestra conferencia, que es bonito empezar a usar más el término comunidad
en lugar de la palabra iglesia, porque la palabra iglesia, además de que se usa pocas veces en el Nuevo Testamento, no estoy en contra de que se llamen iglesias, ¿eh? Ya el problema es el problema semántico. Semántico tiene que ver con el origen de la palabra, o como la palabra se utiliza en nuestro español, y la palabra se utiliza para el edificio, ¿no? Para el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, es bonito cuando nosotros nos sentimos como en comunidad, cuando tenemos el concepto de comunidad, es muy, muy importante. Entonces, gracias. Si alguien me puede ayudar con el siguiente, y aquí nos vamos a parar para hacer un breve recesito. La formación de límites es una parte muy importante. Yo a este lugar le pondría discipulado, ¿no? Pero vamos a respetar nuestro manual. Vamos a hablar de la formación de líderes. ¿Alguien me lee, por favor? El número 6, por favor. A ver, déjenme vernos acá quién prende el micrófono. Ahí vas, Arturo, por favor, Arturo. Si me haces favor. Está ahí en la página. Bueno, tú tienes el 6, la formación de líderes en Hechos 6.2. Si alguien me busca Hechos 6, por favor, vamos a darle una lectura ahí, vamos a hablar de esto. Se lo leo. Gracias. La formación de líderes, Hechos 6.2. Hay que notar que en un programa de crecimiento tiene que tener incluida la formación de líderes. La formación de líderes fue otro factor clave en el crecimiento, fue otro método efectivo porque crecían y al mismo tiempo tenían la disponibilidad de personal capacitado a través de las enseñanzas para poder atender a los nuevos grupos que se formaban. Exactamente. Entonces, vemos ahí en la formación de líderes y vamos a Hechos capítulo 6. Vean cómo de los libros más estructurados que tenemos, naturalmente, Lucas y Hechos, de hecho se puede leer de Lucas y Hechos se puede leer de corrido y nos dan una armonía muy buena. Pero aquí viene algo interesante. Los líderes tenían una función querigmática, tenían una función didáctica, ¿verdad? De la didascae, de la enseñanza, y tenían una función del sóter, de la salvación, y ese sóter era acompañado de prodigios y milagros. Así lo vemos en los 5 capítulos primeros que estuvimos revisando. Y llegamos a este momento donde había que sostener todo ese edificio y había que hacer una decisión bien grande. ¿Qué estaba pasando en Hechos capítulo 6? Vamos a ver, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, aquí hay una parte importante. La iglesia de 3,000 miembros de Pedro y la otra predicación era una iglesia flotante que se había diluido después del día de Pentecostés, que era la fiesta que reunía a todos. ¿Qué pasa entonces? En ese momento la iglesia queda como una iglesia más pequeña, más casera, pero no una iglesia pasiva, una iglesia que nos dice Hechos 6 que está creciendo. ¿Y qué pasa? Dice aquí el número de los que, ¿cómo les llama Lucas aquí? Discípulos. Discípulos, qué interesante, ¿no? Les llama discípulos. ¿Qué significa la palabra discípulo? Vamos rápidamente a preguntarle al tío Google qué significa la palabra discípulo. Vamos a ver qué nos dice el hermano Google sobre discípulo. ¿De dónde viene la palabra discípulo? A ver. Físicamente, me iba a hacer el, ¿no? Pero pues aquí. Pues la palabra discípulo viene en los evangelios, ¿no? En el Nuevo Testamento. Ajá. De ahí, a partir de ahí se empieza a mencionar la palabra discípulo. Ok, sí, ahí en la Biblia, correcto, pastor. Así es, en la Biblia se les llama discípulos, pero la palabra que utilizaron en el griego es
es la palabra, se las voy a copiar aquí para que la vean. Aquí la tenía ya subrayada. ¿Está? Sí, bien, como dice Pastor Moy, creo que fue el que habló, no alcancé a ver, pero creo que te alcancé a ver la voz. Precisamente viene de como les dice Jesús. Jesús, recuerden, Jesús habló en hebreo o arameo. No sé cuál es la palabra hebreo o arameo. Les habló. Estas palabras de Jesús fueron registradas por escritores y los escritores en ese tiempo para poderse comunicar con todo el mundo utilizaban el griego. Entonces, los originales escrituras fueron en griego. Mucho cuidado porque por ahí están anunciando Biblias que dicen que están de los originales en arameo y en hebreo. Pueden ser de los originales griegos que luego se tradujeron al hebreo o al latín y luego se tomaron. Y es un poquito, un tanto, le decía hoy a mi esposa, un tanto engañoso y me llegó una publicidad de una Biblia, no me acuerdo qué nombre, pero hasta era un nombre hebreo. Y lo interesante de esta Biblia, muy interesante, es que dice la publicidad que es una Biblia que es del arameo que hablaba Jesús. Entonces, yo no dudo que Jesús había hablado arameo. El problema es que cuando lo escribieron, tuvieron que escribirlo en el idioma que todos lo entendieran. Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo absurdo, pero es un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo a mi amigo Manu, y mi amigo Manu habla tzotzil, y mi amigo Manu es un especialista, él es un especialista en agricultura, y él nos da un curso sobre agricultura y lo da en tzotzil. Yo lo quiero, yo tomo notas, ¿verdad? Yo sé tzotzil, supongo que es absurdo, pero yo sé tzotzil. Tomo notas y se los quiero dar a ustedes. Entonces, yo para que ustedes lo entiendan, es decir, para que todos lo entiendan, lo escribo en qué idioma? Español. ¿En qué idioma escribieron ellos? Pues en el griego que todos entendían. Ahora, ¿qué pasaría si luego alguien sale y dice, no, pues Manu, el amigo de Nahum, hablaba tzotzil? Entonces, yo tengo los originales. No, tú tienes el idioma tzotzil y vas a traducir lo que yo escribí al español a tzotzil, es decir, el traductor es traicionero, ya cambió y puse mi propia idea y luego se regresa, entonces no es una buena traducción en el sentido, por lo menos no, nunca me gusta hablar de las traducciones todas, la mejor traducción es la que ustedes entiendan, pero en este sentido no hicieron un esfuerzo de traducción, hicieron un copy-paste, pero por la palabra en inglés, copiar y pegar, de las diferentes Biblias, y donde había palabras que ellos utilizaban en hebreo, como Mesías, como bendición, como otras cosas, pegaron las palabras en hebreo. Entonces, pues es ahí un chorizo, no es realmente una traducción. El problema es que la venden con este forro de piel en 1,000 pesos, ¿no? Las librerías. Perdón. No es malo tener una Biblia, siempre es bueno leer otras revisiones de la Biblia, otras traducciones, pero me parece que esta no tiene la finalidad de dar un aporte al lenguaje, al contrario, me parece que una persona que no conoce y en lugar de decir el Cristo, Jesús le dice Yeshua, no sé, otro nombre y no sé los nombres, pues le confunde más, es mi punto de vista, ¿eh? Aquí estoy dando mi punto de vista como maestro de un anuncio que me llegó a mi página y pude leer y observar y me di cuenta que no es realmente a mí me llama mucho la atención cuando hay una buena traducción de la Biblia que me enseña palabras, que me hace profundizar en el texto, que Dios me habla, pero me parece que ahí hicieron un poquito de trampa en ese sentido. O sea, veo que copiaron diferentes traducciones y lo único que hicieron fue usar palabras en hebreo para decir que eran las palabras que Jesús hablaba. Bueno, ese es lo que estaba y por eso me fui al bosque y me perdí ahí. Pero vean ustedes cómo la palabra discípulo que utiliza, como bien dijo el pastor Moy, dice, reunía a su alrededor los discípulos, tiene una raíz muy interesante. Dejen ver si la copié bien aquí. Dice, bueno, dice del griego kiné, que era el griego común que hablaban, y ahí dice mate
matetes, así como suena, matetes. ¿Qué era matetes? Eso es lo que vamos a entender como, fíjense bien, matetes era el significado, el que se dedica a aprender mediante una instrucción, un alumno, un aprendiz. Un matetes era un aprendiz, era el nombre que le daban al aprendiz. Había dos palabras que se utilizaban en ese tiempo que están en los evangelios. Las dos palabras, una de ellas es una palabra que significa constructor. Maestro Naum, ¿quedará también la de neófito, que es principiante? Sí, puede ser también principiante como neófito. Es exactamente el significado. Alguien que va a aprender. Pablo lo utiliza más adelante, esa palabra neófito, y la traduce así, Casero de Reina. Neófito, exactamente, pastor. Buena aportación. Entonces, él era el aprendiz. Y les decía, había dos, el constructor y el aprendiz. En nuestro castellano moderno, ¿cuál sería? Voy a quitar ya esta pizarra para empezar a hablar sobre esto. Entonces, ¿cuál sería? Ahí va a ser raro. Eso aquí. Entonces, ese matetes era la primera, las dos palabras que quería aquí expresar. Dicen esto por acá. Ya los voy a ver ahora sí. Vamos. Ah, ok, ahí estamos. Bienvenida, pastora Raquel. No le había visto. Entonces, están ahí esas dos palabras, la palabra constructor, ajá, y la palabra aprendiz. En nuestro español moderno, ¿cuál sería las palabras? Acá en Jalisco es el maestro y el chalán, ¿verdad? Cuando van a construir, ¿no? Maestro y el chalán. Es en la traducción de la Biblia española jalisciense sería esa del matetes, ¿verdad? Y de la otra palabra en griego que es constructivo. Esas son las dos palabras que estarían en juego. Fíjense bien, entonces, ¿qué era el aprendiz? ¿Qué aprendía el aprendiz? ¿Cómo se aprendía? No iba a la universidad, no compraban manuales ni mandaban instructivo. ¿Cómo era la diferencia? ¿Cómo aprendían? Entre el masón y el matetes, hablando en griego, ¿verdad? Masón, matetes. Y en español, entre el maestro y el chalán. ¿Cómo es que aprende entre el maestro y el chalán? Aprende con un libro que le dice como cuántos de cal, cuántos de arena. ¿Cómo aprende? Aprende de la observación. Adelante, Arturo, si quieres comentar algo. Sí, pues la parte de estar en esa convivencia, en ese estar ahí de la visión, ¿no? De experimentando y viendo pues los procesos que hace, ¿no? Y eso le va dando como una experiencia y una madurez para ir viendo todo lo que se realiza, ¿no? Pero es a través de esa convivencia y estar en el aprendizaje del maestro para con el discípulo, el alumno, ¿no? Como dice el chalán. El chalán, ¿verdad? El maestro y el chalán, o el masón y el matetes, ¿verdad? En griego la palabra masón es constructor y la palabra matetes es el que va aprendiendo, el que va conociendo, o bien, como dijo bien el pastor, el neófito. Adelante, pastor Fernando. Sí, perdón, solamente un comentario. Igual, un buey viejo y un buey joven. Sí, así es, hermano. Ese es un ejemplo muy bueno, me gusta mucho de la vida. No podemos, tiene que ir aprendiendo del otro. Entonces, la base del crecimiento de la iglesia es el masón matetis, ¿verdad? El maestro, ¿verdad? O el constructor en el sentido de que yo les dije que era
¿qué les dije? Que tiene autoridad. ¿Qué dije que era el que tenía autoridad? ¿Cuál era el origen de la palabra autoridad? Dijimos, el que hace crecer al otro. ¿Y a quién hace crecer? Al discípulo. Al discípulo es al que hace crecer. Entonces hay una frase muy bonita que seguramente la leí en un lado, no debe ser mía, pero la leí y la digo constantemente y posiblemente se me atribuya algún día, pero es esta de, no te enseño lo que hago, sino lo que sé. No te enseño lo que sé, sino te enseño lo que hago. ¿Quieres ser discípulo? Y así lo dice Pablo, sean discípulos de mí como yo de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, ese discipulado es importante para el crecimiento de la iglesia. Sin un verdadero discipulado, sin estas partes que vimos, que fuimos revisando, no hay un crecimiento real de la iglesia. Entonces, la formación de líderes o discipulado es parte importante. Perdón, que me reseca la garganta después de los días de una gripe ahí fuerte, pero no más de 2 días y ya. Y ahora viene otra parte del crecimiento, fíjense bien. ¿Cuáles fueron los métodos utilizados por la iglesia primitiva que debemos repetir? Y a veces no le ponemos mucho énfasis. La obra misionera. ¿Alguien me ayuda, por favor, con la obra misionera? Y nos falta hasta el número 10, pero vamos adelante. Ya te vamos a nombrar lector oficial, mi estimado Arturo. Perdón. Ah, no, perdón. Levantó la mano Fernando. Vamos a darle oportunidad y luego te dejo la siguiente. Estimado. Adelante, Pastor Fernando. Ok, gracias, Maestro Nahum. La obra misionera. Tras la formación de líderes y las circunstancias que se presentaban, las personas que se formaban cumplían con otro método o sistema y esta era la obra misionera. ¿Qué es la obra misionera? Es la acción evangelizadora de la iglesia entre las poblaciones que no conocen todavía el evangelio. Y esto fue precisamente lo que hizo la iglesia primitiva. Llegaron a aquellos lugares donde no conocían esta buena nueva. Muy bien, aunque ahorita vamos a ver también de Hechos, pero vamos a la Biblia. Y permítanme un segundo, nada más aquí me está raro. Hechos capítulo 13. Vimos Hechos 6, ¿verdad? Ahora brincamos la historia y vamos brincando la historia. Y en Hechos capítulo 13, ahorita lo voy a leer, está ahí en letras muy grandes. Y vean ustedes cómo en Hechos capítulo 13 es el surgimiento de un nuevo don o ministerio, como ustedes lo quieran catalogar, pero es un ministerio que es el ministerio misionero. Y es una labor de ir. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, coma, esta coma es para que me permitan decir que había dos Antioquías. Es una Antioquía que está más al norte y es donde estaba Pablo y era un lugar cercano a él. ¿Cómo? ¿Qué había en Antioquía? Profetas y maestros. En la iglesia que estaba en Antioquía había dos ministerios. ¿Cuántos ministerios se necesitan para que haya una iglesia? Pues uno, ¿verdad? Eso es muy interesante. ¿Cuántos se necesitan para que haya una iglesia? Bíblicamente, pues. Nosotros acá en nuestro reglamento tenemos un número que no sé quién lo puso, pero está en un reglamento y me da mucha risa cada que lo leo, porque es antibíblico, ¿no? ¿Cuántos se necesitan para hacer iglesia? Según lo que dice Jesús, que va a estar en medio de ellos. ¿Qué dice Jesús? Cuando haya 50 miembros, cuando haya 100 miembros. Quizás es misión, nuestro estatuto dice, es misión hasta los 12 miembros. De los 20 miembros en adelante es iglesia. Pero Jesús dice algo diferente. Donde 2 o 3 están congregados, ahí yo estoy en medio de ellos. Es ya una iglesia, ¿no? Entonces, vean ustedes que había ahí dos profetas y maestros. Estos profetas y maestros
No nos dice qué tenía cada uno, o algunos tendrían 2 dones, 2 ministerios. Esa es la pregunta que yo le hago al texto, ¿verdad? No estoy contestando, yo le hago al texto. La pregunta, profetas y maestros, y estos profetas y maestros, porque luego hay 2 puntos, por lo menos en la revisión 60 que estoy leyendo de Casiodoro de Reina, dice Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estos eran profetas y maestros, no sabemos qué tenía cada quien. Pero ahora viene algo muy interesante, hay un punto. Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué estaban haciendo? Ministrando al Señor, estaban haciendo su oficio y ayunando, dijo el Espíritu Santo, los puntos, apartarme a Bernabé, a Saulo para la obra a la que los he llamado. No nos dice cuál era la obra, no nos dice cuál es este nuevo don o este nuevo ministerio, pero nos dice, entonces, habiendo ayunado y orado, que hay otra parte que vamos a ver en el siguiente inciso, les impusieron las manos, hay otro elemento de ese momento de la cultura, que es la posición de manos, los despidieron. Y me da mucha risa última parte del verso 3, porque cuando leemos esta parte, pues si lo leemos desde una modernidad, ¿qué pasa cuando alguien lo despide? Usted en su trabajo llega y le vamos a dar su despido. No es que los mandan a un lugar, ¿verdad? Es que ya le dieron su finiquito, vamos a decir que sería la palabra correcta para hablar en español castizo, correcto. Entonces, los despidieron, es que los enviaron. Este despido, que aquí dice, los despidieron, ¿cómo es el surgimiento de un trabajo misionero? ¿Verdad? La misión es parte de la iglesia. De hecho, nosotros tenemos una misión, por eso la misión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué pasaba? Había regiones, como dice la parte que se nos leyó, donde no había llegado el evangelio, y Pablo tiene en su corazón inundar todo el mundo conocido con el evangelio. Eso nos dice después. Mi propósito en la vida fue 2 cosas: predicar el evangelio a los gentiles de todo el mundo y predicarle al mismo César. Por eso, cuando hace esta extraordinaria narración de Hechos, creo que es 19, del naufragio de Pablo en su viaje a Roma, él mismo dice, no, me voy a morir. Se va a destruir la nave, pero y ustedes también van a ser salvos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo un lugar a donde llegar. Yo tengo un trabajo que hacer. A mí me fascina un dicho de mi papá que dice, no es bíblico, es una sabiduría popular que dice, vive a cuentas y preparado como si fueras a vivir 100 años. Planea como si fueras a vivir 100 años. Y vive como si fueras a vivir 100 años. Entonces, esto es parte de la importancia de esta vida. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido de esta manera, teniendo una misión. ¿Qué es tener una misión? Volvamos a nuestro manual. Y ahí se nos recalcó que tener la misión es hablar a las regiones más distantes, y esta es parte de nuestro trabajo. Ya creo que es obvio que la iglesia que no tiene una misión que llevar a cabo tiene un problema serio con su crecimiento. Entonces, la misión no es un desgaste, es un crecimiento. Realmente es un crecimiento de la iglesia. Miren, a mí me impresiona mucho el trabajo que hace el pastor Moya allá en Oaxaca. Y me gusta mucho escucharle sus historias y todo esto, porque es parte de que la iglesia crezca. Cualquier pastor, en sus 5 sentidos, dice, no, yo no dejo mi iglesia por 2 minutos más. Hay iglesias, yo conozco pastores, que le suelten el púlpito a alguien, el día que hace eso, dice, no, ¿qué le pasó al pastor? ¿No es cierto? Son celosos de su iglesia, de su pastor. Menos van a ir a hacer misión. Y las iglesias que hacen misión son porque pasaron por el punto anterior, porque hicieron discipulado.
entonces yo tengo a quien dejar, ¿verdad? Ahora, no se vaya de misión si no hizo discipulado, ¿verdad? Eso sí sería un error garrafal, dejar la iglesia abandonada porque dice que fue llamada a las misiones. Naturalmente se hace misión cuando ya se tiene un discipulado, cuando ya se tiene una infraestructura. Por eso hablamos de que la iglesia también es una construcción, una casa, que cada piedra bien acomodada va creciendo para la edificación de la iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos que la iglesia tiene ciertas cosas, vemos que ya podemos hacer misiones. El pastor debe ser un pastor misionero, en muchos sentidos. De promover el evangelio, de promover la misión, de hablar de la misión. Por eso cuando hablamos de misión aquí en Aquila y Priscila, les hice el hincapié. Si no pueden ir de misión, pongan videos, hagan videos, pidan videos de gente que está haciendo misión, de que esté trabajando en la misión, y esto les va a ayudar a trabajar la misión con mayor amplitud para su iglesia. La iglesia va a tener un sentido de misión que va a ser un crecimiento bien grande. Ahora, el siguiente punto, vamos a ver, y vamos a ir también a Hechos 13, y de aquí prepara, por favor, Hechos 14, 23 y 21, 5. ¿Cómo tiene que ver ahora la parte? También dice aquí, los métodos de crecimiento de la iglesia. Y este es un método que es infalible. ¿Qué dice ahí? Número 8, la oración. La oración. Dentro de este sistema de crecimiento no podría faltar el ingrediente primordial de la iglesia, la oración. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. De hecho, su inicio fue así. Dice, mientras ellos oraban, se oyó un estruendo como un viento recio y descendió sobre ellos el Espíritu Santo como una paloma, ¿no? En forma de paloma. Dice así. Hay que orar siempre, hay que tener una oración. Sus oraciones eran por los obreros que iban a cumplir la obra misionera, por los líderes en formación, y vemos ahí en Hechos 13, 3, ya lo acabamos de leer, dice, poniendo las manos y orando, los enviaron. 14, 23, ¿alguien lo tiene? Y 21, 5, a ver si lo tienen ahí, si me ayudan, si no, yo aquí lo busco rápidamente en mi Biblia. Vamos a ver, 14, estamos. Ahí en ese versículo dice, está hablando ya de los primeros líderes en la iglesia de Listra. ¿Qué, perdón, Es maestro? 14:23, constituyó ancianos. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los encomendan ayunos y oración, ¿no? Es lo que está diciendo ahí. Constituyeron ancianos en cada iglesia porque eran las dos, Derbe y Listra, dos ciudades vecinas, y ahí en ese primer viaje misionero empieza esas primeras iglesias que no les mandó carta, pero mandó una carta a esa región, y en esa carta está incluido el Asia Menor. Entonces él les está escribiendo a ellos, ¿no? Entonces regresa a Antioquía después de eso, y vamos a ver, pero esta es Antioquía de Siria, es otra Antioquía, como dije, dos Antioquías diferentes. Ellos oraban. Ahora en el 21, ahí volteando la foto, casi estamos ahí, que estaba viendo hace rato en la Biblia. También es este versículo que a mí me gusta mucho de versículo, puedo leer, creo que sí, ya vi la letra. Dice 21:1, fíjense bien, estas narraciones son consideradas literariamente de las narraciones más hermosas que hay en la escritura. Recuerdan que la escritura pues es de Dios, ¿verdad? Las
la palabra es de Dios, pero fueron dadas a personas humanas que tenían sentimientos, emociones. Y Lucas se une al trabajo misionero y a partir de que se une empieza a hacer algo que se llama narraciones descriptivas. La narración descriptiva es muy bonita porque uno se envuelve en el ambiente. Dice, después de separarnos de ellos, salpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas y de ahí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Avistar Chipre, al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Pablo navega en barcos cargueros. Bien, había barcos militares, barcos cargueros y barcos de lujo. Es decir, había clases y Pablo viaja en barcos cargueros. ¿Recuerdan cuando naufraga? Está en un barco carguero. Y hallando los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiera a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados de todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y puesto de rodillas en la playa, oramos. Y después, abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a su casa. Esas despedidas de las iglesias finales de Pablo han de haber sido todo un acontecimiento. Ya no lo querían. Decían, Pablo, no vayas a Jerusalén, te van a mandar a la muerte. Pero él decía, tengo una misión. La misión de Pablo era predicar a César. Y la manera de llegar a César era que lo acusaran sus enemigos para apelar a César para que fuera enviado ahí. Entonces, todos estos acontecimientos pues eran en oración. ¿Qué pasa cuando una iglesia no ora? ¿Qué sucede? ¿Qué experiencia tienen ustedes? Cuando una iglesia se aparta de hablar con Dios. No habla con Dios. Les llamamos iglesias que tienen autismo. Adelante, Arturo. Pues he podido ver que pues no se dan los milagros, no hay una comunión, eh, se enfría esta parte, ¿no? De la manera espiritual, empieza a haber un decaimiento, ¿no? Una parte de un adormecimiento espiritual, ¿no? Es lo Así que he es. podido ver. Así es. Gracias, Arturo. Mira, estas partes son muy importantes lo que has dicho. Me parece que cuando nosotros trabajamos en iglesias y vemos iglesias, pues hay diferentes denominaciones y formas de pensar y de ver las cosas, pero es claro, cuando uno llega a un lugar y está frío, o sea, es frío. Y es claro cuando la iglesia es un club social, un lugar de reunión, un lugar donde, les voy a decir la palabra, suena muy feo, pero es un lugar donde se va a obtener estatus, ¿verdad? Yo soy jerarca de la iglesia, yo soy maestro de la iglesia. Hay iglesias así, donde no hay oración. Qué triste, ¿no? Una iglesia, y esa palabra que usaste, son iglesias, que es lo que yo anoté aquí en mi nota, es una iglesia fría. Puse un dibujito aquí para poner que es un termómetro. ¿Cuál es el termómetro de la iglesia? He preguntado. La oración. La oración es el termómetro. Si usted va a una iglesia y siente frío, independientemente de su denominación, hay iglesias que tienen denominaciones que son muy serias, muy calladas, pero hay oración, se siente ahí el calorcito de la oración. Perdón, adelante, Pastor Moy. No, solamente para comentar un dicho que decían los ancianos cristianos, dice que donde no se ora, llega el diablo y los devora, ¿no? Era un dicho que se tenía muy común para motivarlos a orar. Así es. Donde no hay oración, pues no hay espiritualidad. La espiritualidad es parte del crecimiento que
debe haber constante en la iglesia, ¿no? Vean, no quiero salirme mucho del tema, pero vamos a ver si me alcanzan los ojos para esta lectura, porque es muy bonita. Es Romanos, y es el capítulo 8 de Romanos. Yo lo leo constantemente en varias traducciones y revisiones. Y hoy encontré una revisión. Se los voy a leer. Lo acaba de estar escribiendo, lo estaba escribiendo. Vale la pena porque habla de esto que estamos hablando, de una persona que no está en oración, que no está dedicada a estar orando. Entonces vamos a la conclusión. Ya vamos. Yo sí quiero compartir con ustedes ahora. A lo mejor nos salimos, ya saben que de repente me voy al monte, ¿no? O sea, ya se están acostumbrando a mi mal hábito, pero esto que acaba de decir tanto Arturo como el pastor Moisés me cimbró hoy en mi vida. No, no vivo una vida disipada, naturalmente vivo una vida leyendo la palabra, orando, en convivencia con mi familia, en búsqueda del Señor constantemente. Sin embargo, hoy, al estar viendo este pasaje, me llamó mucho la atención. Chicos, ciertos. No se los envío, pero me gustaría porque lo estaba leyendo hace un momento, lo estaba escribiendo. Y me gustó. Yo estoy tomando el hábito de buscar es Romanos, les dije, es Romanos 8. Y me gustó tanto la traducción. Precisamente me fui, les conté hace rato de la Biblia, ¿no? Que me enviaron, me manda un ejemplo de varios pasajes, San Juan, y luego de Romanos, y me puse a leerlo. Estuve comparando varias traducciones, y comparé esta de Romanos 8 que hizo la persona con la cual yo tomé un curso, que es San Luis Alonso, y este hombre dice en Romanos 8, en esta, que él hace una traducción para que la podamos leer en voz alta. Dejen subir un poquito la letra, si es posible. Ahí está. Dice, en consecuencia ahora nos pasa, perdón, vuelvo a leer. En consecuencia ahora no pesa condena alguna sobre el Mesías Jesús. Me llamó la atención porque aquí utiliza la palabra Mesías. Pues mediante el Mesías Jesús, el régimen del Espíritu da la vida. Es decir, lo que resultaba imposible a la ley, reducida a la impotencia, bajos instintos, lo hace Dios. Envió a su propio Hijo en una condición como la nuestra pecadora, para él ausente de pecado, y en su carne mortal sentenció contra el pecado. Así la existencia, así la exigencia contenida en la ley puede realizarse en nosotros, que ya no procedemos dirigidos por los bajos instintos, es el versículo 4, sino por el Espíritu, porque los que se dejan dirigir por los bajos instintos tienden a lo bajo, mientras los que se dejan dirigir por el Espíritu tienden a lo propio del Espíritu, es decir,
Los bajos instintos tienden a la muerte. El espíritu con mayúscula, lo agrego yo, es un cambio a la vida y a la paz. Versículo 7. La razón es que la tendencia a los bajos instintos significa rebeldía contra Dios, pues no se somete a la ley de Dios. En realidad, ni siquiera lo puede. Y los que viven sujetos a los bajos instintos son incapaces de agradar a Dios. Fíjense el verso 9. Ustedes, en cambio, no están sujetos a los bajos instintos, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es cristiano. Pues bien, si Cristo está en ustedes, aunque el ser de ustedes estuvo muerto por los pecados, el Espíritu es vivo por el indulto, así como a los toritos, ¿verdad? Está escrito por un español. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó al Mesías dará vida también a sus seres mortales por medio de este Espíritu suyo que habita en ustedes. Resumiendo, hermanos, deudores los somos, pero no a los bajos instintos para tener que vivir a su manera. Viven de este modo, van a la muerte. Y al contrario, si por el Espíritu dan muerte a los bajos, a las bajas acciones, vivirán. Versículo 14. Porque el Hijo de Dios, perdón, porque hijos de Dios, porque hijos de Dios son todos y solo aquellos que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Es decir, ¿somos cristianos o no somos cristianos? Por favor, miren, no recibieron un espíritu que los haga, espíritu con minúscula, esclavos, los vuelva al temor. Recibieron el espíritu con mayúscula que los hace hijos y que nos permite gritar, Abba. Es la palabra aramea, ahora sí utilicé el arameo, por eso me llamó la atención, busqué una traducción que usara palabras arameas, ya usó la palabra Gido, Mesías, la palabra Abba significa padre, Abba, padre. La palabra Abba es esa palabra padre. Por eso ahora mi nieta se llama Abigail, que significa amada por Abigail en español. Entonces, ese mismo espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso tengo que leerlo todos los días. Cuando viene no les digo el nombre, es el innombrable, ¿verdad? Y viene a susurrarme algo al oído, mira, ya estás tomando otra vez café o jarrito de tamarindo. ¿Qué le digo? Ese mismo espíritu lo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de ¿quién? De Dios. Ahora, si somos hijos, somos también herederos de Dios y herederos con el Mesías. Y él compartir sus sufrimientos es señal de que compartimos también su gloria. Qué tremendo está esta lectura, ¿no? Esta traducción que hizo este señor. Versículo 18. Sostengo además que los sufrimientos del tiempo presente no son cosa de nada de qué angustiarnos. De hecho, la humanidad otea, esta palabra es importante, impaciente, la humanidad otea impaciente, aguardando a que se revele lo que es ser hijo de Dios. Versículo 8 dice, ¿qué es que la humanidad otea? Otea es una palabra castellana que casi no se vino acá en nuestro país, pero oto, así como oto, es alto, de ahí viene la palabra alto. Otear, estar en la azotea y ver hacia abajo. La humanidad otea, revisa qué está pasando con la creación. La humanidad es la creación misma. La humanidad es la creación misma. Está viendo qué está pasando. Ahí está la humanidad.
viendo qué está pasando, oteando, versículo 19. Porque aún sometida al fracaso, por lo que su gusto, no por su gusto, sino por aquel que la sometió, esta misma humildad abriga una esperanza de que se verá liberada de la esclavitud, de la decadencia, para alcanzar la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Y vienen versículos hermosos. Sabemos bien que hasta el presente la humanidad entera sigue lanzando un gemido universal con el dolor de su parto. Más aún, incluso nosotros, que poseemos el Espíritu, como primicias, gemimos en lo íntimo a la espera de la plena condición de hijos, del rescate de nuestro ser, pues con esta esperanza nos salvaron. Ahora bien, esperanza de lo que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ve? En cambio, si esperamos algo que no vemos necesariamente, no vemos, necesitamos constancia para aguardar. Es decir, lo que hablábamos hace unos momentitos. ¿Qué es este Romanos 8, la versión que leemos constantemente? Es esta lucha entre lo carnal y lo espiritual que estamos viendo constantemente en nuestra vida. Y sigue adelante, y luego Pablo se mete en un río porque dice, queriendo hacer lo bueno no lo hago, pero hay esta ley en mí, que el Hijo de Dios me preparó para buenas obras, para vivir en ellas, ¿no? Se adelante en Efesios. Ahora bien, esto solamente se da, es lo que vamos a ver, cuando nosotros estamos en comunión y hablando con Dios. Esto que leímos en Romanos 8 para mí es una oración. Es una oración de alguien que es un siervo de Dios, que le está aconsejando a una iglesia, pero es parte de su meditación misma, porque es reflexivo hacia adentro. Se dan cuenta, Pablo está diciendo, oye, pero pues si vivo en el espíritu, pero hay cosas de la carne, pero lo de la carne mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, ¿cómo debo vivir? Esto es nuestra oración. ¿Cómo oramos si no estamos considerando nuestra humanidad, nuestra propia debilidad, nuestra propia falta de estar cerca de Dios? Y no porque seamos unos perdidos borrachos que nos tengan que hacer a sacar de la carne. No, no es por esto. Es porque nuestra carne es débil. Y esta parte es lo que tenemos que ir trabajando constantemente. Bien, vamos adelante para terminar. ¿Alguien me ayuda con el 9? Ahora sí, Arturo, te tocaba a ti. Sí. Desarrollaron ministerios y dones, los cuales estaban a disposición de la iglesia para la evangelización de acuerdo con las necesidades con las que se encontraban. La iglesia creciente estableció prioridades en la tarea de la evangelización primero y luego la obra social. En ambas actividades los ministerios se hicieron presentes y los dones se manifestaron. Todo esto estaba a disponibilidad de la iglesia y de los que pertenecían a la misma, que no pertenecían a la misma. Bien, aquí puse un ejemplo que es sencillo, que utilizo siempre. La cruz de Cristo nos enseña muchas cosas, pero entre las dos cosas que nos enseña es la verticalidad y la horizontalidad. Es decir, la verticalidad, es decir, hacia el cielo, nos conecta con el cielo y tenemos que tener estos ministerios que permiten ministrar y trabajar en la obra del Señor constantemente, ¿verdad? Es decir, estar haciendo el trabajo que Dios nos está encargando. Pero también está la horizontalidad, lo que tiene que ver con las cosas que nos rodean. ¿Qué cosas nos rodean? ¡Wow! Muchas cosas nos rodean, ¿verdad? Muchas cosas nos rodean. Dejen revisar si hoy sí les envié una cuestión que dice Samuel Escobar al grupo. Ver. No lo hice, fue error mío. Puedo ahorita mismo. Que con esto quería concluir. Nomás vamos a leer el 10. ¿Me ayudas también, Arturo? Porque ya ahora sí ya mis ojos ojo ya se Con gusto.
10, por favor. Reconocieron el valor de los diversos grupos humanos. La iglesia primitiva se vio obligada a abrazar el cristianismo, rompiendo con todas las barreras raciales, lingüísticas y de clase existentes en aquel entonces. La iglesia tuvo gran éxito en este aspecto. Su misión abarcaba a todos los grupos étnicos de la tierra. Mateo 28, 18 al 20, Hechos 2, 10 al 15. Para el cristianismo primitivo, el reconocimiento de que todos los grupos humanos tenían un valor y son importantes fue crucial. Como consecuencia obtuvieron el crecimiento de la iglesia. Ok, gracias. Sí, adelante, adelante. ¿Sí? Falta- La conclusión, No, el libro de vamos los Hechos. ¿Sí? a esperar ahí, por favor, Arturo, la conclusión. Vamos a esperar, nomás quiero ver estos dos aspectos importantes. No se los mandé, pero ahorita mismo arreglo eso porque es nuestro final. Nuestro final prácticamente viene a ser, ya está ahí en su WhatsApp y dice, lo voy a leer acá donde lo tengo escrito para que sea más grande. Así ya. A ver, dice Samuel Escobar, porque tengo la esperanza de una nueva creación, tomo en serio la actual creación de Dios. Porque tengo la esperanza de un cuerpo resucitado, soy buen mayordomo de mi cuerpo hoy. Porque tengo la esperanza de juzgar con Dios al mundo un día, procuro que en el seno de la comunidad cristiana hoy haya paz, coma, y justicia. Tiene el pasaje de Corintios cuando dice que no, que cómo es posible que estén teniendo pleitos siendo a los juzgados, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo es esto. Ahora, el último punto que habló es esta parte de la integración. ¿Cómo integrar a todas las áreas de nuestra sociedad? Pues Pablo hace algo increíble, ¿no? Es Gálatas, donde hace una proclamación por demás eh, sobresaliente. eh, Dice, no hay más varón y mujer. Se me perdió aquí es antes del capítulo 4, un poquito antes del 4, que es un solo párrafo. Es 3:23. Dice, pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, cerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo es como el maestro, ¿verdad? El instructor un esclavo que se dedicaba a instruir a los ricos, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, versículo 3:26, punto y coma. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sí. Hermano, traes el uniforme puesto, ¿verdad? Como cuando van los agentes de la ley, traen su uniforme puesto, pues traen la autoridad encima, ¿verdad? Pues no dudes de que vas a hacer las obras de Cristo si traes el uniforme puesto. Revestidos, esta es el sentido de llenos en plenitud y de cubierta del Señor. Ya no hay judío ni griego. La primera estructura de pensamiento es destrozada, es decir, ya no se trata de la circuncisión o no circuncisión. No hay esclavo ni libre, las clases sociales se acaban. No hay varón ni mujer, es decir, no hay almos y almas, ¿verdad? Somos un ser humano delante de Dios, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. También digo,
tanto que el heredero es niño, que nada difiere del esclavo, que es señor de todo. Aquí hace una división entre las diferentes formas de hijos en griego que hay y cómo van pasando de un estatus más alto. Y el estatus que Pablo nos dice, estás en el estatus más alto. Y eres un niño capaz de desarrollarte y tomar la herencia. Es capaz de tener la herencia. Entonces, ahora sí, mi estimado Arturo, vamos a la conclusión de la página 13 y termina 4 renglones de la página 14. De la página 14 y ahí ya les mandé la página 14, pero el tiempo nos queda poco, así que vamos a dejar ahí una rayita. ¿Me ayudas, Arturo? Sí, conclusión. El libro de los Hechos proporciona la historia auténtica de los primeros 30 años del cristianismo. Hechos demuestran que el movimiento cristiano estaba unificado a pesar de que comprendía gente diversa de muchos países. De un grupo reducido en Jerusalén, la iglesia alcanzó con efectividad a muchas personas que luego formaron iglesias locales en 3 continentes. Esto se logró en solo 3 décadas. Podemos ver en Hechos el progreso de la iglesia, 8 veces Hechos, 2:47, 4:4, 6:7, 9:31, 12:24, 16:5, 19:20 y 28:31. Perdón, Las Arturo, anteriores. perdón, Ujú. un segundo. Sí. Este es el crecimiento de la iglesia que vemos en el libro de los Hechos. Qué importante ahora que vamos a tener unos pequeños 15 días de vacaciones, que pudiéramos leer el libro de los Hechos, ya que estamos hablando de esto, ¿no? Les voy a enviar también el libro de Hechos en el formato que ya varios lo tienen, ¿no? Levanten la mano los que lo tienen, pero los que no, ahí ya pueden, y darle una relectura. Pues no les pido que lean más de lo que ya leen, yo sé que ustedes leen muchísimo, pero tenemos que ser punta de lanza en esto en nuestras iglesias. Y ah, alguien dijo una ocasión, el que se baña se le nota. ¿Ustedes han oído esta frase? ¿El que se baña todos los días se le nota? Pues sí, ¿verdad? Sí es. Yo, por ejemplo, que me baño cada 8 días, por suerte me toca los viernes, pues para ustedes son, pues no notan mucho, ¿verdad? Pero los que viven conmigo, pues tendrán una dificultad. Al que se baña se le nota, al que lee se le nota, se dice también, ¿no? Eso es una realidad. Yo quisiera leer más, pero ya este ojo ya no me funciona y me cansa y lloran los ojos, pero quisiera yo, me da la ansiedad de leer, pero aún así procuro tener mis 2, 3 horas de lectura diaria y avanza uno muchas páginas y muchas cosas. Entonces, hagamos en nuestro devocional un tiempo para la lectura de la palabra de Dios y si podemos un cachito para un librito de los otros y eso se le va a notar, obviamente, y es importante. Si en estos 15 días de vacaciones, las próximas 2 clases que no vamos a tener, póngase a leer en las 2 horas el libro de los Hechos y va a ver que sí lo acaba, en voz baja o en voz alta, como guste, y va a ver que sí lo acaba. Son 28 capítulos, no es un librotote, es un libritito. Entonces, leamos el libro de los Hechos. Entonces, yo sé que también me dicen a mí ahorita esto, si yo fuera su alumno y ustedes fueran maestros, lo primero que estaría pensando, ay, hermano, no sabe todas las cosas que tengo que barrer y planchar. Yo digo, sí, pero tenemos un devocional y tenemos clase, y si no vamos a tener clase, aprovéchela. Yo sé también que yo diría, bueno, pues que no sabe la lista. Yo tengo aquí una carpeta en mi computadora que se llama lista de pendientes de lectura, y en lugar de bajar va creciendo, ¿verdad? Siempre encuentro algo nuevo que leer. Entonces, pero demos un espacio al libro de los Hechos, démosle una oportunidad y la iglesia va a crecer si leemos esto, porque es el método de crecimiento. Ahora sí, Arturo, sigamos con los 10 métodos. Los 10 anteriores métodos siguen siendo la base para el trabajo de la iglesia en la actualidad. Si aplicamos estos principios y los ponemos en práctica, Dios nos dará el crecimiento que estamos anhelando. Tenemos que tener en nuestra mente y corazón una visión de crecimiento y un deseo de trabajar duro para alcanzar el éxito deseado. Leer el libro de los Hechos significa conocer y ser testigo del inicio de la iglesia y la expansión del cristianismo. Leer Hechos significa leer el crecimiento de la iglesia que Cristo fundó. La iglesia tradicional mal interpretó el siguiente texto y yo también te digo
que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré a mi iglesia. Cristo es la roca y sobre él está edificada la iglesia, aunque el diablo ha querido destruirla, no ha podido. Por último, recordemos la cita de Efesios 2:20-22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para moradas de Dios en el Espíritu. Estos versículos nos hablan de crecimiento. La iglesia tiene que seguir cumpliendo el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El fruto del mensaje serán las almas que vienen a Cristo y por ende el crecimiento de las congregaciones. Por último, recordemos que podemos implementar programas enfocados al crecimiento, pero el verdadero crecimiento lo da Dios. Así es. Por último, recordarles que el verdadero crecimiento lo da el Señor, ¿verdad? Esto es una parte importante de las cartas, cuando vemos que Pablo reconoce todo el crecimiento de la obra, de su trabajo, al Señor. La obra de Dios, como decía, la obra no es mía, es de Dios, ¿verdad? Esto es el final de nuestra clase.